Otro de los tipos de programas que se pueden usar en la programación de base de datos se conocen como funciones de usuario. En general hay dos tipos principales de funciones de usuario: funciones de usuario escalares y funciones de usuario de tablas. En este video vamos a explicar el primer tipo de función para que miremos el concepto de función y por ahí derecho este primer tipo. Entonces, como siempre lo hago en los videos, vamos a hacerlo con un ejemplo. Tenemos aquí la base de datos de Mundo Animal de los centros veterinarios y vamos a crear una función llamada, por ejemplo, calcular promedio. Vamos a suponer eso. Vamos a poner esto acá y ya voy a explicar. La función debe empezar con begin, debe terminar con end, y dentro de la función, dentro de ese begin y end, está la lógica de la misma. Vamos a declarar una variable llamada promedio de tipo flotante. Vamos a seleccionar el promedio de edades de la tabla mascota, o sea, el promedio de edades de todas las mascotas, y ese promedio lo vamos a meter o asignar a la variable promedio que acabé de declarar. Y por último vamos a retornar la variable promedio. Entonces, esta es una función muy sencilla que nos va a servir para poder definir o entender qué es una función de usuario y qué es una función de usuario de tipo escalar. Vamos a crear primero la función. La función ha quedado creada. Para que entendamos dónde queda grabada la función, nos vamos para la carpeta Programmability de la base de datos Mundo Animal. Ahí hay una carpeta llamada Functions y ahí hay una carpeta para este caso llamado funciones escalares. Ahí debe aparecer ya una función de usuario llamada calcular promedio. Ahí están las funciones escalares. Entonces, ¿qué es una función? Una función es un programa, no deja de ser un programa al igual que los procedimientos almacenados, pero la misión o la obligación de toda función de usuario es retornar un valor. Vamos a escribirlo acá. Toda función de usuario debe retornar un valor, ¿de acuerdo? Por eso es que acá, en la definición de la función, se debe especificar qué tipo de dato es el que voy a retornar. Aquí estoy diciendo que se va a crear la función llamada calcular promedio y que esa función va a retornar un valor flotante. Por eso es que yo aquí declaro una variable de tipo flotante y retorno esa variable que fue donde metí el promedio de edades de todas las mascotas. Entonces, primer requisito es decir qué tipo de dato va a retornar esa función. El segundo requisito es que la última instrucción de una función tiene que ser el retornar el valor. La pregunta es, ¿a quién le retorna el valor una función? Esa es la pregunta que surge en este momento. Y entonces hay dos posibilidades. En general, bueno, no es que hayan dos posibilidades, sino que hay dos tipos de cómo invocar una función. En general, se le retorna al proceso que invocó la función. Las funciones están hechas para ser invocadas, para que desde otro programa o desde una instrucción externa se invoque o se llame la función.
Cuando un programa externo invoca una función, lo que está diciendo es, por favor, ejecútese la función. La función se ejecuta con su lógica y el valor que retorna la función es la que recibe el que la invocó. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar dos maneras. Bueno, un último comentario antes de eso es que acá, como podemos mirar, hay un paréntesis abierto y cerrado, significando que esta función en especial no está recibiendo parámetros. Una función puede recibir parámetros. Y los parámetros van dentro de este paréntesis, de la misma manera como se especifican en los procedimientos almacenados, pero dentro del paréntesis. Entonces, la primera forma de invocar una función podría ser de la siguiente manera. Select el nombre de la mascota. Perdón, vamos a mirar la tabla mascota, ¿qué campos tiene? La tabla mascota tiene los siguientes campos. Vamos a mirar. La tabla mascota tiene número, nombre, edad y código de tipo. Entonces yo podría invocar lo siguiente. Vamos a insertar una nueva mascota con los siguientes valores. El número de la mascota, vamos a suponer 6300. El nombre de la mascota, Tony Tú, vamos a suponer. La edad de la mascota la vamos a grabar invocando la función calcular promedio. Y el código de tipo vamos a dejarlo nulo, que es la clave foránea para que no nos enredemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos a grabar en una instrucción aparte una nueva mascota con número 6300, se llama Tony Two. La edad de esa mascota es lo que nos va a retornar esta función. Aquí estamos invocando la función para que se ejecute y me retorne el valor, y el código de tipo es igual a nulo. Antes que nada, antes de ejecutar esta operación, les propongo que miremos cuál es el promedio de las edades de las mascotas. Es decir, para que estemos enterados de cuál es el valor que va a devolver la función. En este momento, si calculamos el promedio de edades de todas las mascotas, nos da 5. Es decir, que Tony Two se va a grabar con 5, con el valor de 5 en el campo edad. Vamos a mirar, ejecutemos el insert. Bueno, ahí sacó. En la tabla mascota nosotros habíamos definido ya el número de la mascota como de tipo identity. O sea que no se lo tenemos que proveer en el momento de insertar. Vamos a ejecutar una fila afectada y cuando consultamos las mascotas vamos a ver Tony Two con qué edad quedó. Y vemos que Tony Two quedó con edad 5 porque él invocó la función y recibe lo que la función retorna, que es el promedio de edades de todas las mascotas, y ese 5, que es el resultado o el valor retornado por esta función, es la que él inserta en el campo edad. Es como si aquí hubiera un valor de 5. Entonces, como pueden ver, desde una instrucción externa yo puedo invocar una función. Ahora, la segunda manera de invocar una función es a través de un programa aparte, de un programa externo. Por ejemplo, un procedimiento almacenado. Yo puedo crear un procedimiento almacenado llamado
invocar función, puede llamarse así, no va a recibir parámetros. Voy a declarar una variable llamada prom de tipo flotante y le voy a decir que invoque la función calcular promedio y que lo que retorne esa función la meta en la variable que acabé de definir, la variable prom. Y luego de que invoca la función y retorna el valor y lo mete en prom, pues que haga una impresión del valor de prom. Entonces es un procedimiento muy sencillo, pero es para mostrarles que desde un procedimiento almacenado yo puedo invocar una función y se hace, por ejemplo, de esta manera. Obviamente, como ya acabamos de meter otra mascota, es posible que el promedio haya cambiado. Vamos a ejecutar esto. Bueno, no ha cambiado porque él lo grabó con 5. Y vamos a ejecutar el procedimiento almacenado. Invocar función, que lo único que hace es calcular el promedio de edades de las mascotas e imprimir ese promedio de edad, pero a través de la llamada a la función, ejecutamos y efectivamente me imprimió un 5. Entonces aquí estamos invocando una función desde un procedimiento almacenado o invocando una función desde una instrucción externa, digámoslo así, suelta. En conclusión, una función es un programa que hace algo y que al final debe retornar un valor al programa o instrucción que la invocó. Las funciones están hechas para ser invocadas. Y las funciones de tipo escalar, como esta, son aquellas funciones que retornan un valor suelto, por decirlo de esa manera, es decir, un valor flotante o un valor tipo date o un valor varchar o un valor entero, en fin, un valor en general. Esos son los de tipo flotante, porque en otro video que voy a grabar posteriormente voy a explicar las funciones de tipo tabla, donde la idea de esas funciones es retornar no un valor, sino el contenido de toda una tabla.